Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El día de hoy es el perdón. La semana pasada vimos lo que es la fe y el amor. Hoy vamos a ver lo que es el perdón. Como ya lo vimos, estamos viendo Filemón. Filemón va muy de acuerdo con Colosenses, porque la iglesia de Colosas una vez más se congregaba ahí en la casa de Filemón. Filemón era un hombre acaudalado. Se cree que era de dinero, o tal vez de mucho dinero, pero él y toda su familia estaban al servicio del Señor. Vemos a Arpia, vemos también a su hijo, que estaban al servicio del Señor. En una familia totalmente entregada al Señor, de buen testimonio. Filemón tenía esa fama, ya lo vimos en los primeros versículos. Y precisamente a ese amor que tiene Filemón hacia las personas, hacia los miembros de la iglesia, es que Pablo está apelando a esto. Y ahorita lo vamos a entender un poco más. Estos versículos son un llamado a perdonar y restaurar relaciones. Nos enseña que en Cristo la fe transforma los corazones. Nos confirma que el amor está por encima de todo. Qué hermoso es nuestro Dios. Tal y como escribió Pablo a los Corintios en 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor, versos 1 al 3, dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, pues vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Porque todo eso lo puedes tener, porque Dios da los dones y tú sabes si los usas para bien o para mal. Es por eso que así lo dice. Puede ser que seas un vanidoso de primera y lo estés haciendo por vanidad. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Puedes tener a lo mejor mucha valentía y decir: no, ya doy mi vida por ellos, ¿no? Pero si no tienes amor, de nada va a servir. El amor está por encima de todo. De antemano, así termina este capítulo 13. Dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y obviamente el amor nos lleva a perdonar. El perdón, porque perdonar es saber amar. Si hay amor, nosotros aprendemos a perdonar. Dice el verso 8 aquí de Filemón: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo es el apóstol. Pablo no solamente es un supervisor o un obispo de la iglesia de Colosas, es la máxima autoridad. Pablo está por encima de los obispos. Aún nos constituyó ¿qué? Apóstoles, profetas. O sea, de ellos depende todo. Toda la bendita palabra de Dios, Dios los quiso usar a los profetas y a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces ellos están por encima de todo, y esa es la autoridad que dice Pablo: yo tengo. Pero Pablo está diciéndole a su amigo Filemón, como lo vemos en otras traducciones, como la Nueva Traducción Viviente: por esta razón me atrevo a pedirte un favor, le dice. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. O sea, Pablo le está diciendo: hey amigo,
quiero pedirte un favor. Pablo apela al amor y la amistad que tiene con Filemón más que a su autoridad apostólica. Y esto es bien importante porque no solamente para ustedes, sino también para nosotros, que somos obispos o que somos pastores y que estamos a cargo de la grey del Señor, es una enseñanza tremenda de humildad, de saber que debemos conducirnos con los demás por igual. Esto es una gran bendición. Y le hace una petición a Filemón con humildad. Verso 9 dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Entonces aquí vemos la autoridad versus amor. Y esto es una gran enseñanza para todos nosotros, hermanos. Como acabamos de ver, Pablo, antes de hacer la petición sobre Onésimo, porque allí es donde a lo mejor para Filemón, y como que le mueve un poquito. Recordemos que Onésimo fue un fugitivo. No sabemos en realidad qué pasó. Algunos eruditos dicen que robó a Pablo. Obviamente el Onésimo viejo no era cristiano. Era su esclavo y agarró y huyó. O sea, cometió varios delitos. Y el principal de ellos fue que huyó. Se fue. Entonces apeló al buen corazón de Filemón y a la amistad que tiene precisamente con él el apóstol Pablo, y le dice: pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa del evangelio, por la causa de Jesucristo. Pablo, que tiene todo el derecho para ordenar, prefiere pedir por amor. Rogar, dice la palabra, por amor. Esto nos deja ver la fe genuina de un corazón manso y humilde como el de su maestro. ¿Cuántas veces nosotros decimos: es que hay que ser manso y humilde? Sí, pero ¿realmente lo somos? ¿Realmente estamos siguiendo las pisadas de nuestro maestro? ¿Realmente el Espíritu Santo está formando a Cristo en nosotros? Cada día que pasa, aunque de forma distinta, obviamente, con cada uno de nosotros. Algunos vamos más lentos, algunos van más rápido. Pero ¿está formando Cristo en ti? ¿La gente ve algo de Cristo en ti? Eso es lo importante, ese es el mensaje. Una petición de amor es a menudo mejor que una orden. Pero no nos confundamos, ¿verdad? Obviamente que Pablo, por supuesto que el apóstol Pablo sabía tener autoridad. Cuando debía tener autoridad, no dudaba ordenar cuando la situación lo ameritaba o cuando así lo demandaba. Y lo vemos en 1 Corintios 5, 9 al 11. Dice: les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario que salieran del mundo. Les dice: más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente, o sea, mal hablado, o borracho o ladrón. Con el tal ni coman, con el tal ni aún coman. O sea, él sabía tomar la autoridad, ¿no? También se lo dice precisamente a Timoteo. Con Timoteo toma la autoridad y le dice en 2 de Timoteo 4, 1 y 2: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese era Pablo. Mas sin embargo, con Filemón nos está dejando otra faceta que debemos de tener como cristianos, de saber conducirnos también con la gente a la cual estimamos y les hablemos con ese amor que ellos necesitan. Es una buena enseñanza para los que tenemos autoridad, no únicamente a los obispos o pastores o evangelistas o maestros, como lo es en la iglesia, sino también en la casa, como papá, como mamá, como esposo, tienes la autoridad. ¿Ok? ¿Cómo te portas con tu esposa y tus hijos? También en el trabajo, en lo laboral, como dueño, como patrón, supervisor, etcétera, como vimos precisamente en Colosenses, que también Pablo les da esa instrucción. La enseñanza es saber cuándo hablar con autoridad y cuándo hacerlo con amor. Es el perdón, hermanos. Verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo. ¡Pum! Chaca chacán. Ahí ya le va el nombre precisamente a Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Imagínate cómo se ha de haber sentido Filemón cuando le menciona a Onésimo. Porque al parecer había habido una falta fuerte de Onésimo hacia Filemón. Yo doy gracias a Dios por gente como Filemón cuando lo leo, porque te das cuenta que hay gente que realmente es transformada por el Evangelio. Pablo le habla a Filemón de Onésimo. En este versículo vemos la petición. Te ruego, le dice Pablo, le hace la petición. Le dice a Filemón que reciba a Onésimo, su esclavo fugitivo. Aquel que tal vez le robó o no sabemos qué delito fue el que le hizo, pero se había escapado. Pablo intercede por Onésimo llamándolo mi hijo, a quien engendré, dice, en mis prisiones, y transformando la relación de amo y esclavo en una de amor y perdón. Qué hermoso. Quiero que lo recibas. Te ruego por mi hijo Onésimo, le dice. Por lo que leemos, cuando Onésimo escapó, llegó a Roma, y también no nos dice cómo, pero se encontró con el apóstol Pablo. Pablo, en su arresto domiciliario por los romanos, guió precisamente a Onésimo a los pies de Cristo. Le habló del evangelio de Cristo, lo llevó a la fe en Cristo Jesús. Por eso leemos a quien engendré en mis prisiones. Era lógico que Onésimo escapara a Roma. ¿Por qué razón? Muy simple, porque Roma era la cloaca de toda esta gente que era la escoria de la humanidad, como las ciudades grandes, Nueva York, Chicago, México. No, la mayoría va y cae allá y se esconden muy bien. Eso era lo que pasaba, por eso sale huyendo a Roma y allá se encuentra con Pablo. Lo que es la gracia de Dios, cómo Dios mueve las piezas. Para su fortuna, obviamente, se encuentra con Pablo en Roma. No sabemos si lo habrán encarcelado a Onésimo, si cometió algún error y llegó y conoció a Pablo, en fin, no lo sabemos. Pero se conocen él y Pablo, y Onésimo conoce el Evangelio, conoce a Cristo a través del hombre que ha llevado también a los pies de Cristo a Filemón y toda su familia. Y que ahora Filemón tiene una iglesia en su casa. Que a lo mejor Onésimo los conoció como cristianos, conoció la iglesia también, no lo sabemos. Por eso Pablo le escribió a Filemón, Filemón 1,
1 y 2, le dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, o sea, la esposa de Filemón, y a Arquipo, el hijo de Filemón, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Qué hermoso es nuestro Dios. Echemos un vistazo a la cultura romana del primer siglo. Cuando Pablo hizo este ruego por Onésimo, mira lo que dice, qué importante: siguió las arraigadas tradiciones de la cultura romana. Había una antigua ley griega heredada por los romanos que permitía que cualquier esclavo fugitivo tuviera derecho de asilo en un altar. El altar podía ser el hogar de la casa particular de una familia. Entonces la cabeza de la familia estaba obligado a darle protección a su esclavo mientras trataba de persuadirlo de regresar con su antiguo amo. O sea, que era el caso de Onésimo. Si el esclavo se negaba, el cabeza de familia ponía al esclavo en una subasta y le daba el monto por el esclavo a su antiguo amo. Pablo le ofreció protección a Onésimo y ahora estaba resolviendo el problema entre él y Filemón. Esto es lo que está haciendo precisamente el apóstol Pablo. Mi hijo Onésimo. Pablo a menudo, obviamente lo vemos a través de sus cartas, que a todos los que él alcanza para Cristo les dice: mis hijos. Le dice a Timoteo, en Timoteo, le dice: por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. 1 Corintios 4:17. De Tito nos dice: Tito, verdadero hijo en la común fe. Tito 1:4. A los cristianos de Corintios les dice: hijos míos amados. 1 Corintios 4:14. Y también a los de la iglesia de Galacia les dice: hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de partos. Gálatas 4:19. Pablo a todos los que alcanzó para el Señor siempre los vio y los amó como sus hijos. Y obviamente esta vez no era la excepción. Ahí estaban Filemón y Onésimo, los dos eran hijos de Pablo también, espiritualmente hablando. Él los había engendrado en el Señor. Es el perdón, verso 11. Dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Wow, qué importante. Aquí Pablo está hablando de lo que es la transformación. Pablo menciona un juego de palabras. Antes Onésimo era inútil, pero ahora es útil para ambos. Ahora cabe resaltar que la palabra Onésimo precisamente significa útil. Entonces lo que está haciendo el apóstol Pablo es como diciéndole: ahora sí le hace honor a su nombre, ¿va? Ahora es útil tanto para ti como para mí. De alguna manera Onésimo se hizo útil para Pablo. Tal vez le ayudaba ahí en la prisión, no lo sabemos, pero era un colaborador del apóstol Pablo. Así que el esclavo fugitivo de Filemón, Onésimo, que antes era inútil para Filemón, ahora se ha hecho útil para Pablo y por consecuencia, obviamente, es útil también para Filemón, porque precisamente Onésimo es el que lleva la carta a Filemón. Es el que le lleva esta carta a Filemón y a la iglesia que estaba ahí en Colosas. Pablo proclama que en Cristo la persona es transformada. Como lo vemos en 1 Corintios 1, 26 al 29, así les escribe a los de Corintios y así nos deja el Espíritu Santo a nosotros para que nosotros podamos entender.
Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios eligió lo inútil, débil, necio, lo bajo, lo menospreciado del mundo, para que no nos creamos que fue porque hicimos algo bueno, no, fue por su gracia. Dios escoge lo peor para avergonzar a lo mejor, entre comillas, para avergonzar a los sabios y a los fuertes y hacerlos muy preciados, hacernos de su exclusiva posesión. Así lo dice la palabra, para hacernos sus ovejas. Qué hermoso nuestro Dios, para que nadie de nosotros nos jactemos delante de su presencia. Te he escogido, te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Este propósito demuestra que todo lo bueno proviene de Dios y nunca del esfuerzo humano. Qué maravilla, es el perdón. Y verso 12, en el cual vuelvo a enviarte, le dice Pablo a Filemón, el cual dice, vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como si fuera yo, como a mí mismo. Al enviar Pablo a Onésimo de vuelta a Filemón, Pablo le dice, recíbelo como a mí mismo. En pocas palabras, hermano, le dice, hey, perdónalo, perdónale. Y hoy el Señor nos está diciendo a ti y a mí, hey, yo que te conozco, y si guardas rencor para tu hermano en Cristo, perdónalo. No guardes ese rencor. Pablo actúa como mediador, un reflejo de cómo Cristo intercede por nosotros. Una vez más, Pablo nos está enseñando a ser imitadores de Cristo. Por eso él mismo lo vemos que dice, y sean imitadores míos, así como yo de Cristo. O sea, imítenos. Recordemos que la fe verdadera transforma, hermanos, los corazones. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque la palabra advierte que la amargura no comienza como un árbol grande, sino como una raíz pequeña. Y debemos de tener mucho cuidado. Por eso la palabra nos dice en Hebreos 12:15, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, tengamos cuidado de no dejar que esa raíz se vaya haciendo grande. Examíname, Señor. Examíname y no dejes que haya una raicita de amargura. Cuiden bien para que no dejen de alcanzar la gracia de Dios. Y algunos de nosotros podemos traer un arbolote enorme lleno de amargura. Y no debe de ser así. La amargura nace cuando el agravio es retenido en el alma. Y eso es lo que el Señor está previniendo precisamente a Filemón, y a través de Pablo lo está haciendo. Y ese es el mensaje para nosotros, es la enseñanza para ti, para mí en esta tarde, a través del Espíritu Santo. No dejen que la amargura
crezca. Aprendan a perdonar, aprendan a desechar rápidamente, porque entonces el corazón empieza a alimentarse de la ofensa. El Señor en su palabra nos ordena con claridad en Efesios 4:31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, malas palabras y toda malicia. Arráncalas, quítalas, porque te va a perjudicar. ¿Sí o no? Si no pones un freno, esto va creciendo y al rato se hace un hábito en nosotros. Y al rato, en lugar de decirle tonta a la persona, le decimos conejo o tontejo. Y ahí va creciendo, y ahí va creciendo, y ahí va creciendo. Y al rato somos unos mal hablados de primera, que se nos hace bien fácil insultar a la persona y gritarle hasta de lo que se va a morir. Y el Señor nos está diciendo, ay, frénalo. Esto implica una acción deliberada, arráncala antes que crezca. La amargura contamina, afecta relaciones y endurece el espíritu. Por ejemplo, en Colosenses leemos, ¿verdad? Precisamente a la iglesia que se reúne con Filemón, en la casa de Filemón. Colosenses 3:12 y 13. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Oh, qué importante, hermanos. ¿Cuántos de nosotros inclusive? Es que no me saludó. Es que no viste cómo me trató. Es que no ves cómo trata a mi esposa. Hoy no ves lo fantoche que es. Páralo. Frena esa amargura. Quítala. No dejemos que crezca, y menos en la casa del Señor. Sopórtense unos a otros, ámense unos a otros, perdónense unos a otros. Así que arranca la amargura, porque corroe el alma. Te va a corroer, te va a infectar internamente. Te va a desbaratar. El Evangelio nos muestra un camino totalmente diferente a través de Cristo, que es nuestro ejemplo a seguir siempre. Cristo siempre perdonó en medio de la injusticia. No, en Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Te imaginas? Totalmente, hijo bendito sea su nombre. Todos sabemos lo que le ocurrió a nuestro Señor. Prácticamente ya está desangrado. Ya casi no tiene sangre, no tiene agua en su cuerpo. Está en la cruz, fue golpeado. Se ensañaron con él y aún así les dice el Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es una de sus 7 palabras. Qué gran ejemplo para nosotros. Cuando recordamos, cuando hemos sido perdonados, cuánto nos ha Dios perdonado, el corazón aprende al soltar fácilmente, a soltar cualquier ofensa. Que si alguien te grita en el camino, que te grite. Que si te aventó un dedo, que te aviente 2 o 3. Devuélvele un beso. Lo vas a hacer enojar más, ¿verdad? Déjalo pasar. Suéltalo. ¿Cuál es el problema? No dejes que una raíz de amargura crezca ahí. Nuestro perdón, profetizando a través de los tiempos,
Por ejemplo, el rey David escribió en el Salmo 103:12: cuánto está lejos el oriente del occidente. Bien filosófico David. Dice: cuánto está lejos el occidente del oriente, o el oriente del occidente, así hizo alejar nuestras rebeliones el Señor. Recordemos que un corazón que guarda resentimiento se aparta silenciosamente de Dios. Poco a poco el terreno lo va ganando el enemigo y te va hundiendo y te va hundiendo y te va hundiendo y te va hundiendo. Y eso es lo que Dios no quiere. De eso está protegiendo precisamente Pablo a su amigo Filemón y el Espíritu Santo a nosotros. Hoy a través de esta carta de Filemón. En resumen, hermanos, examina si hay alguna raíz escondida en tu interior. Obviamente hoy no queremos exhibir a nadie, no nos gusta. A menos a mí no me gusta. Pero ahí donde estás, ahorita que estemos orando, dile: Señor, aquí estoy y te pido me perdones, y arranca toda raíz de amargura. Es más, ve en mí si hay alguna raíz que a lo mejor yo no sé, y no dejes que esta florezca, porque yo quiero ser como tú. Díselo y dilo con fe, creyendo, porque Dios está en medio de nosotros. No alientes pensamientos repetitivos de ofensas. Lleva tu herida a Cristo y sigue el ejemplo precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que en la cruz es el lugar donde la amargura muere y el perdón florece. Llévalo a los pies de Cristo, llévalo a los pies de Jesús. Dile: Señor, no puedo más con esto, te lo entrego. Ya no más, no más. Por ejemplo, 1 de Pedro 2:23 nos da el ejemplo de Cristo. Dice que cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nosotros llevemos la causa al que juzga justamente. Dile: Señor, aquí está. Yo no voy a poder, Espíritu Santo, dame la fuerza para perdonar, para amar como tú amas, para ser como tú. Ese es el mensaje para nosotros, hermanos. Un corazón libre de amargura es un corazón que descansa plenamente en Dios. Por eso nos dice la palabra que debemos de ser mansos y humildes como Él, y hallaremos descanso para nuestra alma. Ese es el mensaje para nosotros, el perdón, a través de estos versículos del 8 al 12 de Filemón. Señor, gracias por tu palabra.